Bueno, buenos días a todos. Hoy nos toca hablar de la gestión de competencias, que es un tema que particularmente me gusta mucho dar, porque tiene que ver con una forma de integrar la gestión de recursos humanos, y a medida que vayamos avanzando van a ver por qué lo digo. La metodología que nosotros damos, que es el enfoque de competencias, el modelo conductista, porque hay otro modelo que se llama funcional, fue creado por David McClelland en el año 1973, que pudo demostrar a través de investigaciones que los test tradicionales y las acreditaciones y los títulos no eran predictores eficaces del rendimiento profesional. Esta investigación McClelland la realizó en las embajadas de Estados Unidos en el exterior, específicamente respecto de los agregados culturales. Un poquito el contexto, esto era la década del 70, Estados Unidos venía de una época especialmente difícil en cuanto a la aceptación, de su aceptación de sus embajadas y eso después de lo que había pasado en Vietnam. Y entonces, y estaba además en pleno escándalo el Watergate, bueno, y crisis económica por la mayoría de los países. Y entonces era muy importante el rol que veía Estados Unidos para los agregados culturales y no podía entender por qué algunos funcionaban tan bien y otros no. Le pidieron a McClelland que investigara y se dio cuenta McClelland, como les decía antes, que primero que las acreditaciones o los títulos o los test tradicionales no predecían comportamientos, pero sí descubrió que había 3 actitudes o 3 competencias que hacía que los agregados culturales que tenían excelentes resultados tenían. Estas 3 competencias, él las nombró como empatía transcultural, es decir, gente que tenía un auténtico interés por la cultura del país donde residía, frente a lo que sería lo opuesto, ¿no? Que es el egocentrismo, o etnocentrismo de que, bueno, así soy yo, mi cultura, y es lo que valoro, y no respeto ni valoro ni me acerco a la cultura de otro país, pese que soy un diplomático. La segunda competencia tenía que ver con las expectativas positivas como ante la provocación, o sea, personas que podrían, no perdían los nervios, digamos, ante las provocaciones y sin embargo lo utilizaban positivamente. Y la tercera competencia que detectó tuvo que ver con la rapidez en la comprensión de las redes de influencias, ¿no? Es decir, la capacidad de saber quiénes tienen poder y cuáles son los peligros reales que existen en ese país. Bueno, todo esto obviamente que le habrá servido a Estados Unidos, pero para nosotros los profesionales de recursos humanos nos trajo por primera vez algo muy importante que es, y que lamentablemente muchas personas todavía no se dan cuenta, que no importa si tenés un título de Harvard, no importa, o sea, obviamente que tenés un mayor conocimiento, pero que los conocimientos o las habilidades que vos tengas o las acreditaciones no necesariamente predicen el desempeño. Por eso, si ustedes piensan todo lo que hemos dado, nosotros siempre estamos en todo lo que era el proceso de selección y en todo lo que fue las entrevistas, reforzamos mucho la idea que los comportamientos pasados de alguna manera predicen los comportamientos futuros.
Avanzando un poco sobre la gestión de competencias, el modelo tradicional de la gestión de recursos humanos nos habla que nosotros hacemos, y así se lo enseñamos nosotros en las primeras unidades, ¿no? Uno hace un análisis del puesto, eso nos permite hacer una descripción del puesto, y esto nos permite hacer un perfil de la persona que necesitamos. Esto se llama un análisis deductivo, ¿no? Deduzco qué competencias o qué características tiene que tener el ocupante de esa posición en función de lo que pienso que tiene que hacerse en ese puesto o de lo que efectivamente se está haciendo. Entonces, si yo digo, esta persona tiene que dar clases, bueno, obviamente tiene que tener la capacidad de comunicarse, tiene que tener habilidad didáctica, tiene que conocer del tema, ¿no? Eso es un análisis deductivo. El modelo de competencias cambia el foco del puesto a la persona, y es lo que se llama un análisis inductivo, y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los mejores docentes? Tomando este caso, y entonces, a partir del análisis de los mejores docentes, trato de ver cuáles son los comportamientos típicos que tienen los mejores docentes, y entonces a partir de ahí infiero cuáles son las competencias que se necesitan para ocupar el puesto. Y esto, ahí vamos a ir avanzando un poquito más, nos va a servir para manejar en forma integral la gestión de recursos humanos. Ok. Avanzando, volvemos a tomar esta definición que ya la hemos visto, y que para nosotros es clave que comprendan y recuerden qué es una competencia. Y la definición que utiliza la cátedra, basada en lo que dice Spencer y Spencer, es que una competencia es un conjunto relacionado de características personales causalmente ligadas a resultados superiores que se demuestran a través de conductas. Esto de conjunto de características personales es como podríamos decir, como características subyacentes, que tienen que ver con, en esta primera parte decimos, es un conjunto de cosas. ¿Por qué, de nuevo, volviendo al ejemplo del docente, por qué alguien es buen docente? Y bueno, es buen docente porque tal vez estudió, porque además le gusta el tema, porque además tiene una habilidad natural de comunicación. O sea, es un conjunto de cosas que hace que la persona sea un buen docente. Entonces, la primera parte es un conjunto de características de distinta índole. La segunda línea de esta definición es causalmente ligados a resultados superiores. Esta es una definición básica de una competencia. Uno tiene la competencia cuando la demuestra, y eso hace que nuestros resultados sean superiores. De nuevo, ¿no? Si yo digo, bueno, ¿cuáles son los docentes que generan mayor digamos, incentivo para que los alumnos estudien, que aprueben más la materia, para que les vaya mejor? Basado en esos resultados que brindan los mejores docentes, que los alumnos comprenden más, tienen ganas de estudiar, entonces digo, bueno, voy a ver cuáles son las conductas que ellos tienen, ¿no? Esto es lo que les decía del modelo inductivo hace unos minutos. Entonces, siempre el que demuestre tener una competencia tiene resultados superiores. Y por último, y no menos importante, es las competencias siempre se pueden demostrar a través de conductas. Y cuando hablamos de conductas, como veíamos en el Assessment Center, son conductas observables, ¿no? O sea, las conductas son las cosas que nosotros vemos que las personas hacen o no hacen, a través de decir, a través de escribir, a través de los silencios,
a través de la forma en que escuchan, pero son las conductas que vemos de las personas. Entonces, definición fundamental para recordar, lo decimos siempre, pregunta de examen, que es una competencia, es un conjunto relacionado a características personales, causalmente ligados a resultados superiores que se demuestran a través de conductas. Como acá lo que quiero aclarar, que el modelo de competencias dice que, que no todos los contextos son iguales. Entonces, por ejemplo, un profesor que da muy buenas clases presenciales puede no ser tan buen profesor dando clases virtuales, porque el contexto cambió. Una persona que es muy buen cajero en un banco, no necesariamente va a ser muy buen cajero en otro banco, porque la cultura del lugar impacta, digamos, porque no se pueden sacar, digamos, si bien las características subyacentes pertenecen a las personas, pero es muy importante el contexto específico donde se desempeña la persona. A lo largo de los años que tengo de docente, a mí, yo he trabajado como docente en la universidad pública y en la universidad privada, y uno se da cuenta que a veces hay alumnos que tienen un perfil para ser muy buenos alumnos en la universidad pública y no tienen muy buen perfil para ser alumnos en una universidad privada. Y al revés, digamos, porque acá hay que tener muchas ganas, hay que... el contexto desordenado no te tiene que abrumar, tenés que ser una persona que si no se soluciona de una manera, busca la solución de otra. Y en la universidad privada hay todo ordenadito, todo claro, o sea, bueno, ahora está un poquito más, pero a ustedes no sé si les ha tocado cursar ya con gente en los pasillos, aula donde no podés entrar. Entonces hay que tener algunas características personales especiales para que te vaya bien en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales en la Argentina, ¿no? Entonces esto es importante. Las competencias no son iguales para todas las organizaciones, sino se construyen o se identifican, o como decían, se hace ese análisis inductivo en un contexto específico. Entonces, no es que las competencias las podemos copiar de un lugar al otro, en realidad es un modelo que ahora vamos a ver que se descubre a la medida de cada organización. Muy bien. Yo veo el chat con alguna interacción, pero no puedo leer. No sé si algún profe me avisa si hay alguna pregunta. No hay nada, Caro. Está todo bien. Ok, gracias. Bueno, este es el modelo iceberg, que también lo hemos visto cuando vimos higiene y seguridad sobre el modelo basado en conductas, pero lo que en el modelo de competencias, para explicar el concepto de conjunto de características personales, pensemos en un iceberg, ¿no? Y en ese iceberg, por arriba del nivel del mar, está lo más obvio, que son los conocimientos y las habilidades. Pero por debajo del nivel del mar hay otras cosas, como la autoimagen de la persona, o sea, cómo siente cada uno que es, los valores, por qué deseo actuar de determinada manera, los rasgos de personalidad, o sea, si soy extrovertido, introvertido, o sea, cuál es mi característica natural, y los motivos que tengo para actuar así. Entonces, volviendo al ejemplo del docente universitario, no necesariamente porque yo tenga un doctorado y haya sido medalla de honor, y tal vez incluso
tengo habilidades didácticas y manejo la tecnología digital, no necesariamente eso va a hacer que yo sea mejor o peor profesor que alguien capaz que sabe un poquito menos, que no tiene mucha formación didáctica, pero tiene muchas ganas, por ejemplo, tiene mucha motivación por enseñar la carrera que le gusta, es una persona que tiende a superarse, que le gusta que los demás disfruten de estar con él, que tiene valores, que dice yo quiero que mi país progrese. Entonces, lo que el modelo de competencias dice en realidad es, al final la competencia es como un cóctel, ¿no? Cada uno le pone un poquito más de una cosa o de la otra. Y no es tan importante eso para predecir el desempeño exitoso. Lo importante es identificar, sin ponerme demasiado preocupada por lo que pasa adentro, que además es muy difícil de evaluar, y todos los sistemas que hay me permiten evaluar las cosas por separado, pero no en forma integrada, ¿no? Porque como, si ustedes recuerdan la clase de los test, claro, yo puedo medir, puedo tomar test de personalidad, puedo tomar test de conocimientos, puedo tomar test de habilidades, puedo tomar test digamos, de lo que me gusta, de intereses, pero no hay ningún test que mida todo completo. Y tampoco sé qué proporción de cada uno tengo que poner. Entonces, por eso es que no se encuentra una correlación tan directa evaluando a la gente así. Entonces, por eso es que dice, bueno, todo esto es muy complejo. Lo que sí sabemos es que esto es lo más fácil, los conocimientos y las habilidades son los más fáciles de identificar y también son los más fáciles de desarrollar. Y que los de abajo del iceberg son más difíciles de desarrollar o de cambiar. Eso dice el modelo de iceberg. Y la conclusión de esto es, hay una frase famosa que se utiliza cuando uno enseña selección por competencias. Dice, claro que se le puede enseñar a un pavo a trepar un árbol, porque al final todo es entrenable, pero es más fácil contratar una ardilla. Porque muchas veces hacemos lo opuesto, digamos, ¿no? De todas maneras, el mensaje fundamental de esto es que no se olviden que muchas veces las organizaciones creen que se le pueden cambiar los valores o los rasgos de personalidad a las personas, y eso es muy difícil. O sea, si yo soy una persona que no tengo actitud de servicio y no me interesa servir a los demás, y voy a trabajar en una organización donde se busca esa cultura, va a ser muy difícil que me cambien. Me podrán enseñar 27.500 técnicas de atención al cliente, pero si de verdad no tengo esas ganas de servir a los demás, va a ser muy difícil que cambie. Sí me pueden enseñar algunas técnicas, pero vieron, son esas cosas que se nota, que son evidentes, que no necesariamente son genuinas. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, de nuevo, sabemos que es un iceberg, que lo que está abajo es muy difícil de diagnosticar y que no existe al día de hoy una herramienta diagnóstica que nos diga cómo se arma ese cóctel de las competencias. Sin embargo, lo que pudo probar McClelland y se sigue comprobando es que a través de las conductas podemos medir las competencias de manera fiable. Y esto es lo que más tienen que recordar. Y a continuación les traigo un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros como organización definimos, y cuando digo nosotros como organización definimos, es muy importante porque las competencias no las define el diccionario de la Real Academia Española, las define cada organización. Entonces, de nuevo, estamos pensando en una organización X que definió que una competencia esencial
para sus trabajadores es la flexibilidad. Y la definió como la capacidad de adaptarse y amoldarse a los cambios fácilmente, con disposición para trabajar en distintas y variadas situaciones, con personas o grupos diversos, modificando su propia conducta a medida que la situación cambia. O sea, una persona que se adapta a los cambios y a las personas fácilmente y le gusta hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé si estoy seleccionando, si estoy buscando a alguien para promover que esa persona tiene esa competencia? Y bueno, lo voy a saber a través de conductas, porque seguramente una persona que tiene esta competencia, seguramente voy a notar que en su conducta cotidiana modifica sus estrategias o sus objetivos laborales fácilmente ante cambios externos o nuevas necesidades, ¿no? Hay gente que se queda 10 años, no, pero antes era más fácil, porque yo con la planillita de Excel para mí era más fácil y este sistema me complicó la vida. ¿Esa es una persona flexible? Seguramente no. En cambio, qué bueno, y con esto puedo hacer más cosas, y con esto entonces también puedo sacar reportes, y ¿me entienden? O sea, una persona flexible demuestra que sus estrategias, sus objetivos y su forma cotidiana de trabajar cambia. Se adapta con versatilidad y eficiencia y velocidad a los distintos contextos, situaciones o personas. O sea, hay Perdón, Caro, sí. hay una pregunta en el chat, si puede volver a la pantalla anterior. Maga, no sé qué pregunta tenés específica. Sí, la pregunta, porque cualquier cosa pueden mirar la grabación si es solamente el slide que no terminaron de copiar. Magali, clarificarnos? Sí. Ok, mientras sigo. Listo. Ok. Entonces, decíamos, se adapta con versatilidad. Estamos hablando de esta cosa de que, bueno, por ejemplo, nos tocó pasar a muchos de ir a las oficinas a trabajar en forma virtual. Hay personas que todavía no se acostumbraron. Y es una persona que, por ejemplo, comprende y valora los puntos de vista y los criterios diversos, integra el nuevo conocimiento con facilidad. Al final lo que quiero decir es que si bien la competencia parece un concepto abstracto complejo, cuando yo lo puedo ver a través de conductas, es fácil de observar y fácil de medir. ¿Alguna clarificación sobre la pregunta? Ok, avanzo. A nivel organizacional, esto de las competencias tiene mucho impacto. Hay un libro muy famoso que escribió Prahalad y Hamel, que observaron que las compañías exitosas normalmente tienen competencias que las destacan frente a su competencia, ¿no? Y eso hace que digamos, también atrae, digamos, y tiene mucho que ver con las competencias de las personas, porque al final las competencias de las organizaciones tienen mucho que ver con las competencias de las personas que las formamos, porque la organización, ya lo hemos hablado mucho, no es el edificio, no es la plata, no son las máquinas, sino las organizaciones son las personas, ¿no? Lo que pasa que todo, o sea, para que todo funcione, tiene que estar todo muy relacionado y alineado, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, ¿por qué el modelo Starbucks, por dar un ejemplo, fue exitoso y después se ponen otras cafeterías u otras cadenas que intentan hacer lo mismo y no lo logran? Esto tiene que ver con esto, que digamos, lograron generar una estrategia, valores, objetivos, una forma de ser y de trabajar, donde buscan también empleados que tengan esta comunidad de competencias que hace que la empresa pueda seguir destacándose de los demás. Entonces esto trae un poco el concepto de lo que se llama competencias nucleares o competencias core.
que tiene que ver con esas competencias que todos los integrantes de la organización tenemos que tener para asegurar que la empresa tenga las competencias por las cuales se quiera destacar. O sea, si yo soy una empresa que me quiero destacar por mi orientación al cliente, todos los empleados de la organización, desde el que trabaja en el área de finanzas y nunca tuvo un contacto con un cliente, hasta el que trabaja en el área de ventas, tienen que tener la organización, la competencia de atención al cliente. Porque si no, no la voy a desarrollar como organización y no me voy a destacar por eso. Si yo soy una organización que me quiero destacar por la innovación, por ser la que saca siempre los mejores productos, los productos más nuevos, los productos que hacen lo que se llama el breakthrough, ¿no? O sea, que cambian el paradigma, necesito que mi organización tenga todos los empleados en todas las áreas, personas que quieran innovar y cambiar permanentemente. Y después, digamos, y que sigamos desarrollando esa cultura, y ahora vamos a ver cómo se alinea todo. Pero esas son las competencias core o las competencias nucleares de una organización. Son las competencias que todos los integrantes de esa organización deben tener. Y también existen las competencias específicas de los puestos, lo cual es lógico, porque quien trabaja en recursos humanos necesita algunos atributos distintivos para trabajar en recursos humanos que son distintos a los de finanzas. Tal vez, de nuevo, volviendo a esta empresa que la organización propicia la orientación al cliente, el que trabaja en finanzas y el que trabaja en recursos humanos va a tener que tener orientación al cliente, porque es una competencia core que abarca a todos los empleados de la organización. Pero también va a tener que tener competencias específicas para una función y para la otra. Tal vez en finanzas necesitas, digamos, una competencia más estratégica financiera, como lo quiera llamar la organización, y en recursos humanos necesitas una competencia que tiene que ver más con la empatía. Entonces, hay competencias que son específicas para algunos puestos y hay competencias que son aplicables a todos los integrantes de la organización. Generalmente, las empresas no tienen una lista de competencias nucleares o core ilimitada, ¿no? Las competencias nucleares son 3, son 5, son 7 cuando no soy muy capaz de resumir. Pero, digamos, 3 competencias nucleares son más que suficientes para toda una organización. Para seguir comprendiendo más cabalmente este concepto de competencias nucleares, las competencias nucleares de una organización son colectivas. Quiere decir, como les decía antes, que todos los integrantes de la organización la tienen. Están institucionalizadas. Normalmente están incluidas en los discursos, en los lemas de la organización. Yo me acuerdo en McDonald's, y supongo que seguirá siendo así, había calidad, limpieza, servicio, ¿no? O sea, hasta es un lema decir, bueno, acá esto es así, mira, lo que más nos interesa es hacer con calidad, que es hacer siempre igual en cualquier McDonald's, en cualquier lugar del mundo, vas a encontrar el mismo Big Mac con el mismo peso, con la misma fetita de lechuga, las 3 rodajas de pepino, qué sé yo. Servicio, porque la gente te recibe siempre como el payasito de McDonald's, como dice mi marido, y servicio porque si se te cae el helado o algo, inmediatamente viene alguien, te ayuda, te lo limpia, te lo cambia, y eso es una competencia nuclear institucionalizada que incluso hasta tiene un lema, conocido y público.
es inimitable, inimitable, y este es un concepto importante, porque cuando surgió la moda de estas últimas empresas como Google, como Facebook, empezaron a tener cosas diferentes y ellos empezaron a poner puff en las oficinas y paredes de escalación y juegos. Y entonces otras empresas creen, bueno, lo que genera un buen clima es poner puff en, en la cafetería. Y eso no es suficiente, porque si mi estilo de management es muy autoritario, muy controlador, y yo pongo juegos en la cafetería, nadie va a ir a jugar. Entonces, realmente son muy inimitables, porque para desarrollar esa competencia core tenés que cambiar tu cultura. Y es duradera en el tiempo, generalmente no cambia con las modas o no cambia de año a año. Esas son las competencias core de las organizaciones. Como les decíamos antes, las competencias específicas tienen que ver mucho con las familias de los puestos, por un lado, por funciones, digamos, porque el de recursos humanos tiene que saber de compensaciones, de relaciones laborales, etc. Y además tiene que tener algunas características especiales para poder hacer bien nuestra función. Pero también, bueno, como les decía, el de finanzas, el de producción, el de marketing, etcétera. Pero también están las competencias de liderazgo, ¿no? Que es como el tercer conjunto, ¿no? Si nosotros hiciéramos un conjunto grande, están las competencias core que abarca todo el organigrama. Después vamos a tener competencias funcionales que van agarrando las distintas áreas o funciones, y vamos a tener otras competencias cross, ¿no? Sale en inglés, no sé, pero que son como las de jefatura, la de liderazgo, porque hay un grupo de gente que conduce y todos los líderes de la organización tienen que tener un estilo de liderazgo. Hoy se habla también, cuando hablamos de employee branding, ¿no? o de marca empleadora, también se habla de marca de liderazgo. Es muy importante, y ustedes los que trabajan lo saben, cuál es el estilo de liderazgo de esa compañía. Cuando la compañía no tiene un estilo de liderazgo consolidado y tu vida como empleado puede ser un infierno o un trabajo en el paraíso, dependiendo del jefe que te toca, quiere decir que esa empresa no tiene una marca de liderazgo consolidada, no tiene como unas competencias alineadas para los líderes, lo cual en general no es bueno. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Hemos trabajado bastante con el tema de competencias, porque ustedes lo vieron en digamos, todo el proceso de selección, en el assessment, en las entrevistas. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma, en los breakout rooms. Nuevamente vamos a trabajar con esta competencia que se llama atención al cliente. Y atención al cliente en esta empresa quiere decir que es la orientación para conocer, comprender, satisfacer y exceder las expectativas del cliente. Asumir el compromiso en la identificación de las mismas, o sea, de las expectativas, y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacerlas. Ayer me pasó una cosa, se los comenté a los profesores en el chat. Estuve desde las 7 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde con problemas de internet en mi casa, ¿no? Iba y venía, y ya me había pasado la semana pasada. Bueno, le escribo a Fivertel por las redes, y la semana pasada me contestó un chatbot y me decía, pero yo le decía, estamos todo el barrio sin internet, y supongo que el chatbot o una chica sin leer, porque una chica me contestó si había probado con apagar y prender el módem.
y me enojé más todavía, ¿no? Y ayer me contestó una chica muy bien y me dijo, te entiendo, yo también trabajo desde casa, sé lo que decís, chequeé en el sistema y efectivamente tu zona está pasando por un problema. Si llegas a tener un celular personal, te puedo pasar gigas para que puedas trabajar mientras se soluciona el inconveniente. De todas maneras, te voy a hacer un descuento en la cuenta y si necesitas algún comprobante para tu trabajo o para el estudio, yo te lo puedo tramitar y te pido disculpas, sé que es muy estresante, me puso una carita. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la diferencia que hay, o sea, yo me quedé re contenta porque la chica me entendió, me dijo, te entiendo, o sea, lo primero que me dijo es, te entiendo, a mí me pasa lo mismo, yo trabajo desde casa. Entonces, eso es una gran diferencia. Entonces, cuando una organización quiere generar una buena atención del cliente, necesitas que todos tus empleados, volviendo al concepto core, tengan esto. Pero bueno, volviendo al trabajo práctico y ya ahora para irnos, vamos a partir de esta definición, lo que van a hacer ustedes, van a identificar en grupo indicadores conductuales. Así que supongo que estamos listas para irnos a los breakout room. Perfecto, mandamos. Bueno, ok. Entonces, recién hicimos un ejercicio para tratar de que ustedes comprendan esta idea de que las competencias se pueden identificar muy bien a través de los indicadores conductuales, y este ejercicio que hicieron recién nos va a ayudar a hacer el segundo breakout room, pero en realidad en las organizaciones el proceso es más complejo, digamos. Uno no implementa la gestión por competencias haciendo esa inferencia, sino como le dijimos al principio, es observando a las personas que en esa organización tienen el mejor desempeño y a partir de ahí, a partir de las personas, como hizo McClellan en el 73, díganme quiénes son los agregados culturales que tienen mejor desempeño, y voy y hablo los observo a ellos, hablo con ellos, y a partir de ahí identifico las competencias. Cuando estamos hablando de las competencias core, lo primero que se hace es analizar los objetivos, los valores, la misión, la visión de la compañía. Pero cuando, digamos, después de desprender del análisis esa misión, de la visión de la compañía, necesitamos identificar, digamos, cuáles son los criterios de desempeño en esa organización, qué es lo que hace que las personas se destaquen. A partir de ahí, digamos, cuando la empresa nos dice, estos son los mejores, estos son los que lo están haciendo muy bien, hay que salir a recolectar información, porque de nuevo el modelo se construye a la medida de la organización, es como un traje a medida. Y una de las principales herramientas, que es la única que vamos a ver un poquito más en detalle, son las Behavioral Events Interview o entrevistas de eventos críticos, que les van a resonar bastante parecidas a la técnica START que le dimos para hacer las preguntas indagatorias. Una vez que se hacen los métodos de investigación, se empieza a poner, se definen las competencias, se ponen los indicadores conductuales, se gradúan y se nivelan, se valida que lo que dijimos está correcto y se empieza a aplicar el modelo. Este es más o menos el mecanismo real para implementar la gestión de competencias en una organización, y acá simplemente les quiero compartir que existen distintas herramientas para implementar el modelo. En este eje vamos a ver como la inversión, donde obviamente
el punto más bajo es menor inversión y el punto más alto es mayor inversión, y en el eje horizontal, cuál es el nivel de predicción o de mayor validez, lo vamos a ver más hacia la derecha, y de menor validez a la izquierda, ¿no? Y lo que dice esto es que la técnica mejor en términos de predicción para implementar un modelo de gestión por competencias son las entrevistas que les mencionaba recién, que son las Behavior Events Interviews o entrevistas de eventos críticos, aplicada a una gran cantidad de empleados. Esto es muy costoso porque requiere muchas horas de un consultor experto y muchas horas también del personal involucrado. A veces se puede decidir tomar una muestra si la organización es más grande, y obviamente la predicción va bajando. Si en lugar de hacer las entrevistas a una muestra, pongo un panel de expertos y utilizando la técnica también de la entrevista de eventos críticos, les pregunto a ese panel de personas, todas juntas, también puedo ir construyendo el modelo, pero voy a tener un poquito menos de precisión y de predicción, pero me va a salir más barato. Hay algunas empresas que van por la idea de, bueno, hago un benchmarking y veo más o menos qué hacen las otras empresas, y hay algunas otras empresas que dicen, bueno, yo utilizo lo que está disponible en el mercado, y de hecho hay un libro de Marta Alies en Argentina que se vende sobre un diccionario de competencias, y algunas empresas o del banco de consultor toman ahí lo que encuentran disponible, lo copian y lo pegan. Obviamente sale mucho más barato, pero tiene realmente mucha menos precisión y capacidad predictiva. Me quería detener, como les decía, en la entrevista de eventos críticos, que es una entrevista estructurada de exploración para conocer las pautas de comportamiento. Y lo que busca identificar son los comportamientos críticos para alcanzar resultados exitosos, ¿no? Y también, como en la entrevista STAR, se refiere a situaciones vividas, donde se identifican comportamientos concretos que tuvieron lugar en el pasado, y esa entrevista normalmente se graba, se transcribe y se identifican los comportamientos. De nuevo, no se le hace a una persona, se le hace a varios. La técnica en sí mismo es, bueno, contame una situación donde, parecido como hacemos la STAR, ¿no? Donde estoy entrevistando generalmente como consultor, voy a entrevistar una muestra, que me digan, mira, estos son empleados promedios y estos son empleados que demuestran un desempeño superior. Y a los dos grupos los entrevisto y le digo, contame una situación donde tuviste que enfrentar un problema con un cliente. Y entonces la persona te cuenta, ¿no? Como una historia, ¿no? El principio, los principales hitos y el fin de la situación. Entonces el consultor va muy a detalle y entonces se ocupa de entender qué es lo que le pasó, qué es lo que hizo el entrevistado. Y entonces vamos con preguntas del tipo, bueno, ¿y qué dijiste? ¿Y qué te respondió? ¿Y qué pensaste? ¿Y cómo lo sentiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó después? Entonces, con mucho nivel de detalle vamos a identificar esas conductas. De nuevo, recuerden que se está grabando a la persona. Y una vez que tengo todas las entrevistas entre los que teóricamente en esa organización tienen un desempeño superior y los que tienen un desempeño promedio, desgrabo, comparo los comportamientos y voy a identificar cuáles son los comportamientos de éxito. O sea, porque va a haber algunos comportamientos obvios que hace todo el mundo, los de desempeño promedio o estándar y los de superior, pero va a haber algunos que solo lo hacen los mejores. Como cuando les conté al principio, las 3 competencias que descubrió McClelland,
que distinguían a los agregados culturales que tenían mejor desempeño. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien. Esto, igual que en la pregunta STAR, y esto es una buena técnica de ayuda, digamos, siempre hay que presionar para que la persona responda, bueno, lo que yo hice, lo que yo pensé, lo que yo dije, y no se permita el nosotros, que no hable de situaciones generales, bueno, cuando viene un cliente, no, situaciones específicas, que sean cosas atribuibles al entrevistado y no así, no, lo que pasó fue que entonces vino y estaba, sino cosas muy específicas, actividades muy detalladas, porque de nuevo estamos tratando de encontrar conductas. Necesitamos, bueno, mucha claridad sobre las personas que estuvieron interviniendo, y estamos hablando del pasado y no sobre la interpretación actual de lo que pasó en el pasado. Sí queremos saber qué pensó, qué sintió la persona y qué hizo, y no sobre lo que haría o lo que en el futuro cambiaría, que también puede ser una derivación no deseada. Y bueno, obviamente lo más importante es lo que ocurrió en ese momento. Ese es el enfoque de una entrevista de eventos críticos. Es una técnica muy específica, hay pocos consultores que la manejan bien, y para quien lo eligen para hacerle una entrevista de eventos críticos es una entrevista cansadora que dura como 2 horas, pero saca muy buena información y por eso es muy predictiva y por eso es muy confiable cuando uno en una organización quiere establecer un modelo de competencia sólido. Pero como vieron, hay otras formas también de hacerlo, un poco menos costosas, pues no todas las organizaciones podemos hacer una gran inversión. Bueno, muy bien. Generalmente cuando uno define una competencia, y espero que lo hayan alcanzado a ver en los breakout rooms, por ejemplo, la que estábamos viendo de atención al cliente, no solamente quiere que esa competencia sirve para el que está atendiendo en el local o para el que atiende el teléfono en el call center. Nosotros esperamos que la competencia de atención al cliente, especialmente si es una competencia core o nuclear de la organización, esté en todos los niveles de la organización. Esté en el nivel directivo, en el nivel de la jefatura, en el nivel de los profesionales medios y en el nivel del que está de acá al cliente atendiendo el call center. Entonces, normalmente cuando uno hace estas entrevistas buscando una competencia core, toma a los mejores empleados en todos los niveles de la organización. Y vamos a encontrar algunas conductas que están presentes en niveles directivos, que tal vez no están presentes en niveles de jefatura, que tal vez no están presentes en niveles de profesionales, que tal vez no están presentes en niveles de atención directa, como daba el ejemplo del call center. Entonces, lo que normalmente se hace con las competencias es generar como una graduación o magnitud, o sea, que la misma definición de competencia nos sirva para distintos puestos, pero agrupando las conductas de acuerdo a niveles. Este es un ejemplo, digamos, de 1 a 6 para graduar una competencia. Hay empresas que gradúan en 4 niveles, o sea, no necesariamente son estos 6 niveles, pero esto vendría a ser así, ¿no? Bueno, es decir, en el nivel 1 de atención al cliente, esta persona está familiarizada, es decir, conoce el tema y con guía y supervisión puede ejecutar las tareas. Yo me imagino, Cristian nos podría dar un ejemplo seguramente,
abre la página, cuando el cliente lo llama, lo identifica y tiene casi como una guía, un script, como le dicen en inglés, de lo que le tiene que preguntar al cliente para decir. Y o sea, conoce el procedimiento, sabe lo que tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer según la guía que recibe, y eventualmente también hay un supervisor cerca que está escuchando, mirando lo que hace. El que lo hace muy bien, y lo agrupamos en este segundo nivel, por ejemplo, comprende la situación que enfrenta y aplica los procedimientos según sea, porque bueno, no es lo mismo una persona, de nuevo, se me cortó internet. Ah, bueno, pero ¿por qué se te cortó internet? Porque tu módem se bloqueó y lo tenés que desenchufar 10 segundos y volverlo a enchufar, o porque hay un tema en la zona. O sea, según sea, puede diagnosticar, y según sea una situación u otra situación, aplica el procedimiento correcto. En un tercer nivel podemos agrupar los comportamientos de los que son capaces de identificar y resolver problemas con autonomía y adoptar y elegir soluciones apropiadas. O sea, tienen mayor autonomía. Capaz que estamos hablando de atención del cliente, de alguien que de jefatura, cuando lo escalan por un caso de un cliente y dice, bueno, o sea, la verdad, entendido este cliente, normalmente lo que hacemos es darle 50 gigas y un descuento de un día, pero a este cliente le vamos a dar otro tipo de atención. El nivel 4 identifica necesidades y analiza procesos, sistemas y medios y mejora, porque para que esta competencia de atención al cliente funcione en toda la organización, alguien tiene que contratar sistemas, tiene que mejorar procesos, tiene que analizar los procesos de atención al cliente y de solución de inconvenientes que tenemos para que sean orientados a la atención del cliente. Y después va a haber otros que necesitan simplificar aspectos complejos, definir modelos, pensar innovaciones, ¿no? Lo hablamos en el breakout room nuestro, que los que están mirando las nuevas tendencias, ¿no? Hace pocos años no existía la multicanalidad para atender a los clientes, ¿no? Hoy, antes llamábamos por teléfono y esperábamos que te atendieran por teléfono. Hoy necesitas que te contesten el Twitter, el Instagram, el chat en la página web. Entonces, alguien empezó a pensar, bueno, hay que hacer innovaciones, tenemos que cambiar el perfil de los empleados, siempre pensando en la atención al cliente. Y en el nivel 6 podría ser quien diseña nuevos servicios, productos, procesos, y elabora políticas y estrategias de la compañía. Entonces, lo importante de esto es, una sola competencia puede tener muchos indicadores conductuales, y esos indicadores conductuales se pueden agrupar por nivel. Esos niveles pueden ser acá como 6, es fácil, me parece un buen modelo para explicarle. Pueden poner menos niveles, pero la idea es que la misma competencia nos sirva para varias posiciones. ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, sigo avanzando. Al final, lo que vamos a hacer con esto es poder hacer como un perfil de competencias, como hacíamos antes. ¿Se acuerdan? Dijimos descripción de puesto, perdón, análisis de puesto en el modelo deductivo, análisis de puesto, descripción de puesto, perfil del puesto. Acá sería el perfil de competencias. Y el perfil de competencias va a ser una lista de las distintas competencias esenciales que necesita un puesto dado y los niveles de graduación adecuados para cada uno de ellos. Y obviamente que se pueden leer en términos de conductas observables para un rendimiento superior en cada una de las posiciones. Esto parece un poco abstracto, pero al final sería algo así, ¿no? Como voy a tener el nombre de las competencias, de nuevo, el nombre va a tener una definición específica de cada organización, y si yo tuviera, lo que les voy a mostrar ahora, un diccionario, voy a poder entender qué quiere decir que me pida visión de negocios para este puesto en nivel 4. Estas son las nivelaciones o las agrupaciones
que haga la organización de 1 a 5, de 1 a 6, depende cómo elija. Y entonces esto se lee junto con el diccionario que arma la propia empresa, ¿no? Y ahí en el diccionario voy a tener el nombre de la competencia, la definición, la apertura por los distintos grados y los indicadores conductuales típicos de ese nivel, de esa competencia. Entonces, al final de hacer toda esta investigación, voy a tener un diccionario de competencias para toda la organización y voy a tener definición de perfiles específicos por puesto. ¿Cómo lo construí? No pensando en los puestos, sino pensando en las personas que tienen mejor desempeño en esa organización. Porque es un modelo creado a medida, basado en la estrategia, los valores, la misión de la organización. Y esto tiene que ver con lo que nos permite hacer el modelo de competencias, que es alinear la gestión de recursos humanos. Y esto es extremadamente importante, porque muchas veces, con otras teorías, la gestión del talento, de recursos humanos de la organización, se hace por moda. Y esto es como convertimos la empresa, como que vamos trayendo cosas que están de moda, y la empresa se transforma como en un shopping, donde hay distintos locales. Vieron que en un shopping, bueno, los que se acuerdan de yo no volví nunca más a un shopping desde que empezó esta pandemia, ni siquiera cuando estaban abiertos. Bueno, hay distintos locales. Imagínense que uno va con la billetera llena de plata o las tarjetas con mucho límite y compra en cada local, y entonces me compro, en los mejores locales, me compro unas zapatillas Nike, muy lindas, hermosas, preciosas, y me compro, porque tengo plata, me compro un vestido en Rapsodia. Ay, pero, o sea, ¿cómo combinan las zapatillas Nike con el vestido de Rapsodia? Y me compro en Swarovski un collar con cristales, Swarovski. O sea, y el vestido de Rapsodia, no sé, perdón los hombres si no entienden, pero el vestido de Rapsodia no tiene mucho que ver con el collar Swarovski, mucho menos que ver con las zapatillas. A veces la gestión de recursos humanos de la organización se hace así, como tengo plata y bueno, contrato esto para hacer esto, contrato esta capacitación, contrato este desarrollo, contrato este modelo de remuneración, y no está alineado. Entonces la gente no entiende en realidad y no se logra generar porque al final, recuerden lo que les decía al principio, las competencias de la organización que hacen que se destaquen de sus competidores es esa consistencia de competencias que tienen sus integrantes. Y si yo quiero mandar un mensaje unificado, este es el camino. Y mandar este mensaje unificado me va a permitir destacarme respecto de otras organizaciones y de otras empresas. Entonces, lo que decimos es que la gestión de competencia es una herramienta de gestión para que todos los integrantes de la organización comprendan, lo que no es poco, cuáles son los comportamientos que permiten alcanzar y sostener un desempeño exitoso a lo largo del tiempo, y que permita a la organización contar con las competencias requeridas para lograr la estrategia de negocios elegidos. O sea, esto tiene que ver con esta filosofía que pensamos que todos nos levantamos a la mañana para trabajar y para hacer un buen trabajo. Y esto clarifica qué es un buen trabajo en esta organización. Esto significa saber qué tengo que hacer yo como individuo para ser reconocido y para y si quiero desarrollar mi carrera, cuáles son las conductas que debería incorporar en mi desempeño.
Entonces, de nuevo, el mensaje fundamental es que la gestión de competencias, la implementación de un modelo de competencias, lo que permite es unificar, alinear. Y esto es como ahí se ve en el bote, ¿no? O sea, si todos remamos hacia la misma dirección, con la misma fuerza, con el mismo objetivo, se van a poder alcanzar mejores resultados. Y de nuevo, porque la gente no se levanta en las mañanas para hacer un mal trabajo. Son las organizaciones las que no somos capaces, o las personas que tenemos algún nivel de responsabilidad en conducción de las organizaciones, los que hacemos que la gente no dé lo mejor de sí. Entonces, esto permite que las prácticas de recursos humanos estén alineadas. ¿Cuáles prácticas? En general todas, pero vamos a resaltar algunas. Por ejemplo, la selección. Y ustedes preguntarán, ¿y bueno, por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque cuando yo sé cuál es el perfil de competencias, identifiqué para esta posición específica el nivel de competencias, el nivel de conductas típicas para alguien que ocupa este puesto son estas. Cuando yo vaya a hacer la entrevista, voy a hacer las preguntas pertinentes para saber si esta persona tiene estas conductas naturalmente en su accionar diario. Porque, de nuevo, es más fácil, es posible enseñarle a un pavo subir a un árbol, como les contaba antes, pero es más fácil contratar una ardilla. Entonces, nosotros necesitamos saber si la persona que estamos contratando de verdad es ardilla. Entonces, me sirve para la selección. Me sirve para los planes de carrera. Esto es, o sea, si yo digo, bueno, Susana tiene, o Mario tiene capacidad de potencial de crecimiento, y después vamos a ver lo que significa planes de carrera dentro de un par de clases, pero digamos, si yo quiero preparar a Mario o a Susana para suceder al gerente, yo ya sé cuáles son las competencias y las conductas típicas necesarias para que Mario o Susana lleguen a una posición gerencial. Entonces, puedo saber si ya las tienen esas competencias naturalmente y están bastante preparados, o si tengo que trabajar en el desarrollo de alguna de esas conductas. En la capacitación lo mismo, o sea, si alguien no está demostrando esas conductas, es más fácil capacitar pensando en el modelo de competencias que pensando en un modelo tradicional. En el desempeño lo mismo, o sea, si yo ya sé cuáles son las conductas que estoy buscando, la gestión del desempeño se unifica. Y en las compensaciones, que es la parte del modelo de gestión de competencias un poquito más difícil de implementar también, o sea, puedo empezar a reconocer las personas por la adquisición de las competencias que estoy buscando. Y entonces ya no necesito traer distintos modelos que andan por ahí, sino un modelo unificado que todo el mundo entienda. Generalmente cuando uno implementa en una organización un modelo de competencias, el modelo es público, el diccionario es público, los perfiles de competencias son públicos y todo el mundo sabe cuáles son las competencias específicas de su puesto y las competencias de otros puestos de la organización. Muy bien, acá algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo cambia el modelo de competencias lo que hacíamos? Bueno, obviamente para el análisis y la descripción de puestos, el perfil de competencias va a reemplazar al perfil de puestos tradicional. En el área de selección, como dijimos, vamos a tratar de detectar en los candidatos la presencia de las competencias críticas. De nuevo, son 6 como mucho, y puedo aplicar la técnica STAR que nosotros les explicamos, pero teniendo muy claro
cuáles son las competencias, porque ya lo tenemos identificados para esa posición. También funciona el Assessment Center, y también puedo medir puedo tomar test de habilidades o de aptitudes para comprender si esas personas tienen esas conductas típicas. En la evaluación de desempeño no solo voy a medir objetivos, sino el cómo, o sea, cuáles son las conductas, porque no es solamente importante para mi organización cuánto vende un vendedor, por ejemplo, pero también es importante cuán satisfechos están sus clientes, si para mí la atención al cliente es un tema relevante. En capacitación y desarrollo, como dijimos, podemos diagnosticar las brechas y capacitar por competencias. En los planes de carrera puedo analizar también las brechas o las diferencias entre las competencias requeridas por el cargo y las competencias actuales que tiene la persona. Y en compensación, como les decía, es un poquito la parte más compleja o más controvertida del modelo, es recompensar a las personas en función de sus conocimientos, habilidades, cualidades, con parámetros objetivos de medición previamente definidos, como son las conductas que estamos buscando. Entonces, la ventaja fundamental que tiene este modelo es que permite un lenguaje común en la organización. Todos van a saber de qué estamos hablando. Las competencias, claramente, bueno, las competencias nos ayudan a clarificar expectativas, y de nuevo con este concepto de que las personas nos levantamos cada día para ir a trabajar y hacerlo bien. Esto es lo que es la naturaleza humana. Lo que ocurre, cuando ocurre lo contrario, es porque las expectativas no están claras, o el trato que recibimos hace que no tengamos ganas. Y lo que propone este modelo es que las competencias en realidad se pueden modificar y se pueden evolucionar. ¿Por qué? Porque se pueden cambiar conductas. De alguna manera, el modelo de competencias, cuando nos lleva a todos en esta simplificación, hace que en realidad uno podría decir, bueno, puedo cambiar esta conducta, puedo empezar a escuchar más. Se simplifica, porque al desagregar las conductas es mucho más simple de entender. ¿Alguna pregunta, comentario? Profes, ¿alguna aclaración? ¿Hay alguien del otro lado? Estamos, Caro. Espero que sí. Bueno, vamos a ir al siguiente breakout room. Con el modelo de medición que revisamos juntos, propuesto por la cátedra, donde en el 1 vamos a agrupar las conductas familiarizadas, en el 2 imita y comprende, en el 3 aplica, adopta y elige, en el 4 define y analiza, en el 5 sintetiza, innova, y en el 6 relaciona y juzga. Vamos a tratar de identificar en las conductas que ustedes ya trabajaron en el breakout, para agruparlas por niveles, por estos niveles propuestos. Tal vez no alcanzaron a escribir todos los indicadores conductuales para el que sintetiza e innova. Bueno, lo pueden completar durante el trabajo práctico. O sea, la idea es agarrar las conductas que ustedes trabajaron, tratar de clasificarlas en cada una de estas nivelaciones y completarlas para que queden por lo menos 3, 4 indicadores conductuales por cada nivel. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, estamos listos entonces para ir al breakout. Ok, buenísimo, les mando. Nos vemos. Bueno, voy a pausar grabar.
Vuelvo a compartir pantalla. Y pongo... Ay. Ok, bueno, la actividad de hoy. ¿Se ve lo correcto, profes? Ujú. Sí, Bueno, Sí, sí, sí. muy bien. Entonces, lo que te van a tener que hacer en los TP de duplas, los profesores tenemos, bueno, a veces pasa que cuando a alguien le va mal o no se presenta en el parcial, a veces desaparece de la comisión. Avísennos si perdieron a su compañero después del primer parcial, comuníquense, ojalá que no sea el caso, comuníquense con sus profes de comisión. Pero la actividad no individual, sino del TP, digamos de A2, nos vamos a volver a las competencias de un buen entrevistador. ¿Se acuerdan que eran como 10? Y vamos a elegir 3 de ellas: empatía, habilidad de preguntar y capacidad de escucha. Nosotros como cátedra ya le damos las definiciones y ustedes muy simplemente, ni siquiera van a tener que hacer la segunda parte como hicimos en el breakout room de nivelar, nos van a tener que identificar 5 conductas observables de un buen entrevistador. Para empatía, 5 conductas observables para un entrevistador de habilidad para preguntar y 5 preguntas observables de capacidad de escucha para un entrevistador. O sea, no copien y peguen cualquier cosa, porque algunas cosas que pueden encontrar por ahí no son necesariamente las que aplican a un entrevistador. Empatía la definimos como la capacidad del entrevistador para comprender al entrevistado en sus preocupaciones cognitivas y emocionales. Cognitivo vendría a ser como simplecito lo racional, digamos, entender racional y emocionalmente qué le pasa. Ser capaz de transmitirle dicha comprensión para favorecer el establecimiento del rapport. El rapport es un concepto que se utiliza en psicología y se refiere a la técnica para crear esa conexión de empatía, para que se comunique con menos resistencia, para que tenga ganas de contarnos cosas, ¿sí? Y confianza con el entrevistado, propiciando que él o la candidata se muestre genuino y transparente. Entonces, ustedes nos van a tener que escribir 5 conductas que reflejen que el entrevistador genera empatía. En habilidad para preguntar, la definimos como la capacidad del entrevistador para hacer preguntas efectivas, pertinentes, correctamente formuladas y útiles para obtener información relevante que permita conocer al candidato y determinar la adecuación del candidato a la vacante. Y en cuanto a la capacidad de escucha, la definimos como es la habilidad de centrarse plenamente en lo que dice y lo que no dice el entrevistado, interpretando tanto los mensajes verbales como los no verbales, y de comprender el significado de las palabras en el contexto y apoyar para que el entrevistado se exprese. Muy bien, este es el... Una pregunta, Caro. Dice, ¿solamente nombramos los indicadores conductuales o hay que justificarlos también? No, o sea, salvo que, o sea, no pueden inventar algo que no sea, que no se desprenda de esta, o sea, deberían justificarlo únicamente si están inventando algo raro, pero si se desprende de la definición, no. Son los 5 indicadores conductuales, piensen en un buen entrevistador, vuelvan a medir el material de entrevista y dicen, bueno, no quiero hacerles el ejercicio, pero si habilidad de preguntar es hacer X preguntas, una conducta observable es que utiliza X preguntas. 5 de esas es suficiente. ¿Alguna otra pregunta en el chat? No.
Bueno, gracias, Cris. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la clase. Espero que les haya gustado tanto el tema de competencias como me gusta a mí.